En esta clase vamos a abordar las obligaciones. Vamos a empezar por el concepto, por las características, aclaraciones respecto de ese concepto, para luego pasar a los elementos esenciales de las obligaciones, los sujetos, el objeto y la causa, para así finalizar con los modos de extinción de las obligaciones. Cuando hablamos de una obligación, estamos hablando de la relación jurídica en donde una parte llamada deudor debe llevar a cabo una conducta lícita de dar, de hacer o no hacer en interés de otra parte llamada acreedor, sabiendo que el incumplimiento de la obligación le traerá consecuencias jurídicas. Algunas aclaraciones del concepto. En primer lugar, hablamos de una relación jurídica. Es una relación porque crea un vínculo entre el deudor y el acreedor, y es jurídica porque está regulada por el derecho. En segundo lugar, su objeto, una prestación de dar, hacer o no hacer, debe ser lícito, conforme a la ley. En tercer lugar, el incumplimiento de una obligación genera responsabilidad en el deudor y le da al acreedor el derecho de obtener por los medios legales el cumplimiento de la misma. Cuando hablamos de elementos de las obligaciones, estamos hablando de los componentes indispensables. No pueden faltar para que nosotros podamos decir que existe una obligación. Si falta alguno de ellos, no tenemos obligación. Ellos son los sujetos, el objeto y la causa. El primero de ellos, el sujeto, estamos hablando de personas humanas o jurídicas entre quienes se establece el vínculo obligacional. Hay dos tipos de sujetos, ¿sí? En la obligación interviene necesariamente dos tipos de sujetos. El sujeto activo, llamado también acreedor, que es la persona que tiene derecho a exigir la prestación, y el sujeto pasivo, llamado deudor, que es quien debe cumplir la deuda, quien debe cumplir la obligación. Algunas aclaraciones respecto de los sujetos. Estos pueden ser únicos o múltiples, es decir, en una obligación yo puedo tener un deudor, un acreedor o varios deudores y varios acreedores. Deben estar determinados al nacer la obligación. Se debe saber con exactitud quién es el acreedor y quién es el deudor, quién o quiénes. Y además deben ser capaces. En la obligación se rige por las reglas de la capacidad e incapacidad que vimos en clases anteriores, porque de lo contrario hay nulidad. En cuanto al objeto de las obligaciones, estamos hablando de la prestación que puede exigir el acreedor y que el deudor debe cumplir. Puede consistir en dar alguna cosa, en hacer o en no hacer algo. Esta prestación debe ser posible de realizar, lícita, es decir, conforme a las leyes, y debe tener un valor económico. Para clarificar esta situación, puse algunos ejemplos de obligaciones. Para la obligación de dar tenemos la situación donde Luis le compra a Pedro una campera, entonces Luis le paga el precio y Pedro le entrega la campera. En este caso es una obligación de dar. En el caso de una obligación de hacer, el ejemplo es que Juan
contrata una empresa constructora para que le construyan una casa. En este caso, es la empresa quien tiene la obligación de hacer la obra. Si no la hiciera, Juan podrá demandarla para que cumpla con esa obra o por los daños por no haber hecho la obra. Y en el tercer ejemplo, en el caso de una obligación de no hacer, Luciana es contratada por un canal de televisión que le exige en su contrato que no puede trabajar al mismo tiempo con el canal que es una competencia directa. Entonces, en este caso, hay una obligación de no hacer para Luciana. La causa de las obligaciones, como el último de sus elementos, puede ser una causa fuente que hace referencia al origen de la obligación o una causa fin que hace referencia a la finalidad que persigue la obligación. Como modo de extinción de las obligaciones, tenemos el modo de extinción por excelencia, que es el pago. En este caso, el deudor paga y con ese pago el acreedor satisface su interés y él queda liberado. Un ejemplo es que Juan, como deudor, le paga a Pedro el total de la deuda, 2.000 pesos, y de esta forma queda liberado y la obligación queda extinguida. Otro de los modos es la compensación. Se produce cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente, cualquiera sea las causas de una u otra deuda. Por ejemplo, Benicio le debe a Andrés 1.000 pesos y posteriormente Andrés le debe a Benicio 1.000 pesos. En ese caso, las sumas se compensan y la obligación se cancela. Puede pasar que haya valores desiguales y se va a compensar por la misma suma y el deudor va a tener que pagar el resto. Otro modo de remisión, otro modo de extinción es la llamada remisión de deuda. Es una renuncia por parte del acreedor a cobrar la deuda. Es una renuncia a una obligación que debía cumplir el deudor. Entonces, en este caso, hay una entrega del documento donde constaba la deuda por parte de Juan, y de esa manera Pedro quedaría liberado de la obligación, del pago de la deuda. Otro de los modos es la novación, que consiste en la extinción de una obligación por la creación de una nueva obligación que la reemplaza. En este ejemplo, Milo tenía que entregar un cuadro, pero conviene con el acreedor reemplazarlo por la entrega de una suma de dinero. Aquí podemos ver cómo una obligación es reemplazada por una nueva obligación y hay acuerdo de partes, ¿sí? Hay acuerdo entre los dos sujetos, acreedor y deudor. En este pasaje del video aparece una diapositiva que contiene un gráfico para sistematizar los contenidos vistos en materia de obligaciones. Contiene la obligación como referencia principal, su característica, su concepto y los elementos, sujetos, condiciones de esos sujetos, el objeto, los tipos de objeto, las causas, los tipos de causas y también los modos de extinción de las obligaciones. Finalmente, se les recuerda que las actividades van a ser subidas por los medios habilitados al efecto y van a ser puestas en la descripción del video para posteriormente ser enviadas por cualquiera de los medios, ya sea WhatsApp o el correo electrónico. Les agradezco la escucha y la atención, espero haya sido
un aporte valioso para continuar con la cursada de nuestra materia. Muchas gracias.